La preocupación más importante en la economía internacional hace más o menos un año era la inflación en Estados Unidos. Fíjense que más o menos estaba en 8,3% anual, esto es contra el mismo mes del año anterior, y bueno, fue reduciéndose hasta llegar a niveles de 3,2% actualmente. Para que tengan una idea, el objetivo de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, es 2%. ¿Okay? La idea de este video es explicarles por qué creo que hay riesgos fuertes de que rebote, de que vuelva a subir. Y si vuelve a subir, tenés un problema si tenés ahorros en dólares porque se te empiezan a licuar. ¿Okay? Lo que hizo la Reserva Federal cuando vio que tenía inflación, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, y lo que hizo fue la receta típica, que es subir la tasa de interés. Esta es la tasa de interés de la Reserva Federal, que es básicamente lo que hacen los bancos centrales en el mundo, y hasta acá pareciera que dio resultado, digamos, subió la tasa, bajó la inflación, y la razón por la cual supuestamente esta suba de tasas hizo que baje la inflación es que esta suba de tasas se supone que reduce el consumo, reduce la inversión, y eso genera que haya menos demanda, las empresas venden menos, entonces son menos proclives a subir los precios, y por otro lado los trabajadores, como hay más desempleo, se supone que bajan sus pretensiones salariales, entonces piden menos aumentos de sueldo, y eso se supone que frena los aumentos de precios, frena la inflación. ¿Okay? Fíjense, hace un año lo que decían los economistas, este es el Wall Street Journal, los economistas decían hace un año, en octubre de 2022, que esperaban una recesión y un aumento del desempleo para el 2023, para este año. ¿Okay? Ahora, el problema con toda esa explicación es que no, digamos, esta es la tasa de desempleo en los Estados Unidos, y si se fijan, parece que ni se enteró de la suba de tasas. O sea, según lo que les comenté antes, lo que deberíamos estar viendo es un aumento del desempleo. Esta es obviamente la pandemia, fuertes reducciones después, y se mantiene abajo de 4%, que en términos históricos, si ustedes vieran para atrás, es un desempleo muy bajo. O sea, se considera que prácticamente no puede bajar mucho más que esto. ¿Okay? Y si miran el PBI, este es el GDP, que es el PBI en Estados Unidos, digamos, la tasa de crecimiento, esta es la tasa de crecimiento trimestral, o sea, cuánto aumenta el PBI por trimestre, esto es en términos anualizados. Bueno, fíjense, la suba de tasa empezó más o menos por acá, ¿okay? En abril más o menos del año pasado. Bueno, no pareciera haber afectado, digamos, acá deberíamos ver números negativos o más cercanos a 1, y sin embargo, no, pareciera bastante robusto el PBI en Estados Unidos, con lo cual uno empieza a dudar de esa explicación, de que fue la suba de tasas la que generó la baja de la inflación. Y fíjense, acá, esto es de Reuters, ¿no? En agosto de este año, dice: los economistas están corrigiendo sus expectativas de recesión, y esto es en el Wall Street Journal, en julio de este año también, lo mismo. Los economistas están retrocediendo respecto a sus expectativas de recesión. ¿Okay? Lo cual es bastante obvio, porque como vimos, el PBI no pareciera haberse inmutado y el desempleo tampoco. Con lo cual, digamos, no hay recesión. Ahora les quiero mostrar lo que decía Warren Mosler allá por 2022, ¿okay? Noviembre de 2022. Dice: no hay recesión porque la suba de tasas contribuye al spending, al gasto
del gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Que la suba de tasas genera que el Banco Central, la Reserva Federal, y el gobierno de Estados Unidos, con sus bonos, con su deuda, tenga que emitir mucho más dólares para pagar esas tasas de interés, y eso genera que en gran parte los estadounidenses reciban esos dólares y los gasten en parte. Con lo cual, no hay por qué esperar que esa suba de tasas genere una recesión ni aumente el desempleo. Fíjense acá, también en noviembre de 2022 decía, la suba de tasas es estimulante de la economía, ¿okay? Genera que baje el desempleo y aumente el PBI. Todo lo contrario, fíjense que lo decía en noviembre de 2022, que es la misma época donde los economistas, octubre de 2022, decían que se venía una recesión y un aumento del desempleo. Bueno, Mosler, que fue quien desarrolló lo que se llama la teoría monetaria moderna, que digamos, es el economista probablemente que más sigo yo, decía, bueno, no, lo que va a pasar es lo contrario, va a generar un estímulo a la economía. Y esto es muy importante porque, para entender qué puede llegar a pasar con la economía de acá a futuro, ¿okay? Entonces, la pregunta que surge es, entonces, ¿cuál es la explicación por la cual se redujo la inflación en Estados Unidos? Porque pareciera que la suba de tasas no fue, porque si no hubo recesión, no hubo aumento del desempleo, no puede haber sido la suba de tasas, ¿okay? Y fíjense que esta Rachel Siegel le pregunta a el Chair Powell. Chair Powell es el director de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. En fin de julio de este año le pregunta, ¿puedes explicar cuáles son las razones de la baja de la inflación? Porque la verdad que, digamos, y le dice, dividinos en las razones. Está la suba de tasas, o las otras opciones son la easing de las supply chains, o sea, digamos, esto es las cadenas de suministro que con el efecto de la pandemia se cerraron. Piensen en los puertos internacionales, conseguir fletes era muy difícil, con lo cual eso hace que suban los fletes y eso encarece los productos, encarece los precios y hace que suba el nivel de precios, que veamos lo veamos reflejado en la suba de la inflación. Y aparte, digamos, como se aflojaron esas restricciones, después ocurre lo contrario. Bajan los fletes, bajan los costos, bajan los precios y eso genera que se vea una reducción en la inflación. Y lo mismo con los precios de la energía. Cayeron los precios de la energía, después los vamos a ver más en detalle. Cayeron los precios de la energía, entonces eso seguramente se ve reflejado, por ejemplo, en el costo de la nafta, en el costo de los fletes, y eso obviamente baja los costos, baja los precios, con lo cual lo que le dice es, ¿me puede diferenciar entre las causas? ¿Cuánto fue la suba de tasas en la baja de la inflación y cuánto fue esto, no? Y Powell, lo que le responde, julio de 2023, fin de julio, dice, el proceso desinflacionario fue causado por las dos, ¿no? Por la suba de tasas y por el resto. Sigue. Claramente, la inflación cayó por la caída fuerte en los precios de la energía y los precios de los alimentos. Y estos últimos cayeron sobre todo por el reversal, la reversión de los efectos de la guerra de Ucrania. Rusia invade Ucrania, gran productor de alimentos, y eso hizo que subiera fuerte los alimentos. Y como vamos a ver después los alimentos, el efecto de eso se diluyó, cayeron los precios de los alimentos, con lo cual lo que está diciendo Powell acá es, ojo que la caída del precio de la energía y la caída del precio de los alimentos fue una de las principales causas de la baja de la inflación. ¿Okay? Y, digamos, para el core inflation también, digamos, la razón principal fue ambos factores. ¿Okay? Y para terminar con esta conferencia de Powell, que es el chairman de la Fed, dice, la política monetaria, o sea, las tasas de interés,
creemos que va a jugar un rol muy importante going forward, o sea, a futuro. Leyendo entre líneas, lo que está diciendo Powell es la principal causa de la baja de la inflación no fue la suba de tasas, sino fue los efectos de la caída de la energía y la caída de los precios de los alimentos. Ahora, fíjense justamente lo que está ocurriendo con el precio de la energía, este es el petróleo, y el precio de los alimentos. Vamos a ver primero el precio de la energía. Fíjense dónde estaba en octubre de 2022, estaba ya por los $93 más o menos. Fíjense que cayó, esta es la caída de la que habla Powell, pero miren lo que está pasando ahora. Rebote, ¿ok? Entonces, como mínimo, el efecto de la caída ya va a desaparecer del índice de inflación y podría generarse un empuje para arriba. Y miren lo que pasó con los precios de la energía. Esta es la suba muy fuerte que tuvo, que generó también, digamos, inflación en Estados Unidos. Fíjense, esto es lo que decía Powell. La caída en el precio de los alimentos, ¿no?, que ayudó a generar la desinflación. Y miren lo que está pasando ahora. Empezó a rebotar de a poquito, ¿no? Esto por ahora no es nada, pero como mínimo dejó de caer, ¿ok? Hace rato, hace un par de meses que dejó de caer. Con lo cual, si Mosler tiene razón en que la suba de tasas es estimulante, si vos le pones un estimulante, una economía que está muy fuerte y que tiene un desempleo que ya no da para que baje mucho más, en general lo que termina pasando es inflación, ¿ok? Sobre todo cuando los efectos de la energía y de los alimentos que estaban ayudando a la desinflación desaparecen. Por eso me parece que hay riesgos de que la tasa de inflación en Estados Unidos rebote. Y si eso pasa, tenés que tener mucho cuidado con tus ahorros en dólares. Gracias.